Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Cómo puede usted saber cuál es la voluntad de Dios? Bienvenido a su Instituto Bíblico del Aire. El estudio de hoy nos mostrará una de las más grandes revelaciones de Jesús en cuanto a conocer la voluntad de Dios. Escuche con atención, pues aprenderemos que los principios de Jesús son contrarios al modelo del intelectualismo moderno. Alberto Valle nos presenta esta interesante lección. Muchos saludos, amigo y amiga de su Instituto Bíblico del Aire. Hemos estado estudiando este Evangelio de Juan verso por verso, y en nuestro estudio anterior vimos que al principio del capítulo 7 se estaba llevando a cabo la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Los hermanos naturales de Jesús le sugirieron que fuera a la fiesta. En realidad, ellos estaban tratando de hacerle el itinerario de trabajo a Jesús. Y Jesús deja bien establecido que su agenda no sería dictada por lo que sus hermanos quisieran que él hiciera o no. Entonces él nos demuestra que Dios tiene su agenda. En la agenda de Dios para Jesús, él tenía un momento en el cual Jesús tenía que ir a la fiesta, cómo debía ir y qué debía hacer cuando fuera. Después que sus hermanos se fueron, Jesús decidió ir a la fiesta, pero secretamente. Algunos estudiosos sugieren que durante la mayor parte de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, él permaneció oculto. Pero cerca de la mitad de la fiesta, nos dice el verso 14, él se dio a conocer y comenzó a ministrar allá en Jerusalén. Al comienzo del capítulo 7 se nos sugiere que él se mantuvo lejos de Judea por la hostilidad existente entre él y el sistema religioso establecido. Ellos estaban planificando matarlo, y como el padre tenía un tiempo para que eso sucediera, él quiso ir a la fiesta secretamente y mantenerse aislado de la gente. Pero al llegar al verso 14 leemos, «Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado?» Jesús les respondió y dijo, «Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta». La palabra letras en el verso 15 se refiere a los escritos sagrados. Ellos se referían al conocimiento perfecto que Jesús tenía de las Escrituras. O sea, ¿cómo puede éste saber esto sin haber ido a la escuela rabínica? En respuesta a esto, Jesús nos da una de las más grandes definiciones de fe que podamos encontrar en el Evangelio de Juan. Recuerde que a lo largo de todo el Evangelio encontramos respuestas a las preguntas ¿quién es Jesús? ¿Qué es la fe? ¿Y qué es la vida? ¿Qué es la fe en esta declaración de Jesús? La respuesta de Jesús es que su enseñanza no es la de un rabí más o la de un carpintero itinerante de Nazaret, lo cual significa no tener dirección, ni estatus, ni diplomas, ni grados. Su enseñanza no salía de él mismo, sino del Padre Celestial. Era la enseñanza de Dios. Jesús pudo anticipar la oposición de ellos de la misma manera que la gente nos desafía cuando proclamamos que los 66 libros de la Biblia son la palabra de Dios. Cuando usted se encuentra con gente así, surge la pregunta, ¿cómo usted le comprueba a esa gente que tal declaración es verdad? La gran respuesta de Jesús a esa pregunta está en el verso 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, si usted viene a la palabra de Dios con la intención de hacer la voluntad de Dios, usted llegará a la conclusión de que realmente es de Dios, que no pueden ser palabras de hombres. Esto es trascendental para nosotros en estos días en los que la inspiración de la Biblia está siendo desafiada tan completamente. ¿Cómo probar que las palabras de Cristo y las Escrituras son palabra de Dios? Bien, usted podría ir a un seminario o una universidad.
Usted puede internarse en una librería, estudiar lenguas semíticas y arqueología y todo tipo de cosas. Pero lo que Jesús nos dice es que vengamos a la palabra de Dios con la disposición de hacer la voluntad de Dios. O sea, venga a la palabra de Dios con la disposición de hacerla, y cuando usted lo haga, conocerá. Es asombroso cómo esto se contrapone a la manera en que los intelectuales enfocan las cosas. Los intelectuales han dicho por siglos: convénzame intelectualmente, y cuando me convenza, lo seguiré con mi voluntad. Es lo mismo que se plantea en el Evangelio de Juan: ver para creer. Las Escrituras, no solo Jesús, nos dicen que no es ver para creer, es cree y verás. El salmista creyó que vería la benevolencia de Jehová en la tierra de los vivientes. Usted cree y su fe lo lleva a ver. Aquí pasa lo mismo, solo que de una manera más práctica. Venga la enseñanza de Cristo, y si usted tiene la disposición de corazón de hacer la voluntad de Dios, en el hacer viene el conocer. Es asombroso cómo esto es verdad. En Juan 13, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, dio una gran enseñanza sobre un corazón de servicio, la aptitud de siervo, y enseñó sobre lavarse los pies el uno al otro. Ellos debían amarse unos a otros con una actitud de servicio, de la misma manera que Él los había amado por todos esos 3 años. Y al final de esta enseñanza, Jesús dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis. Saberlo todo sobre el servicio, saberlo todo sobre el amor fraternal, no trae satisfacción. Lo que nos hace bienaventurados es hacer lo que sabemos. En muchas culturas se sugiere que el conocimiento es una virtud. En ciertas áreas eso podría ser cierto, pero cuando se trata de la realidad espiritual, del tipo de realismo o el tipo de vida que Cristo quiso mostrarle al mundo, definitivamente eso no es verdad. Tener mucho conocimiento y no aplicarlo no es una virtud. La verdadera virtud espiritual es aplicar lo que se sabe. Aquí encontramos una lista que podemos ver a lo largo del Evangelio que está detrás del hacer. ¿Cómo estar seguros? ¿Cómo saber que sabemos? Sabemos que sabemos porque hacemos y guardamos sus mandamientos. Esa es la manera de saber. Así que la manera de saber que las palabras de Cristo son las palabras de Dios es haciéndolas. Permítame ilustrarlo. Tome una de las enseñanzas de Jesús, por ejemplo, es más bienaventurado dar que recibir. El apóstol Pablo dice que Jesús dijo eso, que debemos trabajar para compartir con los demás. Es una verdad aplicable al matrimonio. Muchas personas se casan por lo que pueden conseguir de la otra persona. Es ahí cuando usted puede compartir este verso con ellos. ¿Sabe usted que es más bienaventurado dar que recibir? Implemente eso con su esposa o esposo en el matrimonio. No piense en lo que pueden dar, sino en lo que usted puede dar. Céntrese en los demás. El egoísmo es uno de los principales problemas del matrimonio y, por supuesto, el antídoto para el egoísmo es la generosidad. Piénselo y aplíquelo y verá que esto es palabra de Dios. En la experiencia de muchos matrimonios, esto ha sido transformador, pero no es todo. Hay alrededor de 500 enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento y esa es solo una de ellas. Y si usted recibe el impacto que esa enseñanza tiene, imagínese lo que sería el impacto de todas las 500 otras verdades que enseñó Jesús. Esa es la manera en la que usted prueba que las enseñanzas de Jesús provienen de Dios. No se trata solamente de conocer por usted mismo o examinar las fuentes de donde viene la verdad para verificar la validez que tengan. Jesús dijo, si usted quiere saber, entonces haga, porque en el hacer está el conocer. Y cuando usted compruebe que una de las verdades de Jesús es verdad al aplicarla con las personas con las que se relaciona, entonces tome otra verdad de Jesús y aplíquela también.
Luego de eso, usted estará calificado para decir si las enseñanzas de Jesús vienen de Dios mismo. Esa es también una de las maneras de acercarse a la inspiración de las Escrituras. ¿Cómo sabe usted que las Escrituras son inspiradas? ¿Por memorizarla? Eso es muy bueno. Como maestro de la Biblia, creo en la gente que aprende de las Escrituras. Pero lo importante al acercarse a las Escrituras, si usted quiere probar que estas palabras son espíritu y vida y que pueden producir vida en usted, es venir a esa palabra con la disposición de hacer la verdad que encuentre aquí, porque, contrario al intelectualismo, cuando usted hace, conoce. Esto es muy sencillo, pero esa es la base sobre la cual Jesús fundamentó esta gran verdad sobre el punto de que su enseñanza no era la enseñanza de un rabí más o un hombre más, sino la palabra de Dios. Y esa es la respuesta a la pregunta, ¿qué es la fe? El diálogo continúa en el verso 18 de Juan 7, donde dice, «El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia». Esta es una maravillosa descripción de Jesús. ¿Quién es Jesús? Bien, de acuerdo a este verso 18, Él es un hombre de verdad. En el capítulo 14, verso 6, Él dice que Él es la verdad misma. Y en este verso 18, Jesús nos dice el por qué vino a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Note lo que Jesús tiene que decir sobre la verdad y la manera en que se identifica a sí mismo y su enseñanza con la verdad. Él se presenta como un hombre de verdad porque Él no habla de sí mismo o hace lo que quiere. Como vimos, Él es uno con el Padre. El Padre le decía cada cosa que debía hacer y decir, y es esa la razón por la que Él es un hombre de verdad y no hay falsedad en Él. En nuestro próximo estudio, Dios mediante, continuaremos estudiando estas enseñanzas de Juan capítulo 7. Espero que pueda estar con nosotros. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.